Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas fueron, hermanos, frases, expresiones directas de nuestro Señor Jesucristo ahora que nosotros los tratamos con cariño y respeto, a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Les agradezco, hermanos, que reenvíen estas palabras, este video a todos sus contactos. San Pedro, hermanos, en la lista de los apóstoles siempre aparece en primer término, precisamente porque es el más importante. La liturgia romana siempre reunió a los dos apóstoles, Pedro y Pablo, en una sola solemnidad, el día 29 de junio, precisamente por considerarlos los fundadores de la Iglesia de Roma. Los dos sufrieron el martirio en el tiempo de la persecución del emperador romano llamado Nerón. La tradición cristiana los identificó también en el día de su muerte, 29 de junio. Unidos, pues, presentan un símbolo visible, muy necesario hoy en día. Es la colegialidad de la misma Iglesia. La Iglesia es apostólica. Es una de las notas que ustedes, hermanos, y yo, cuando recitamos y decimos el credo, mencionamos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Apostólica porque de por sí la Iglesia es enviada por Cristo. La Iglesia está creada, fue fundada para evangelizar, para el apostolado. Y también apostólica porque tiene como cimiento a los apóstoles que Cristo mismo quiso poner. No es invento nuestro, sino de institución divina. San Pedro, hermanos, era originario de Betsaida. Se dedicaba a la pesca con su familia, particularmente con su hermano Andrés. Pero cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, se desentendió completamente de su antiguo trabajo y ahora, como Cristo se los dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Así que San Pedro siguió siempre confiadamente, muy de cerca, a nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo formidable para nosotros. Ser incondicionales del Hijo de Dios, de Cristo el Señor. Y en una ocasión, allá en Cesarea de Filipo, en el norte del país, lo más arriba, Cristo le dice a Pedro, después de que anunció que iba a padecer: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tres elementos importantes, además de muchas consecuencias. Primero, hermanos, Cristo funda una sola iglesia. No debemos creer que Cristo fundó iglesias. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esta única iglesia tiene como fundamento una persona, porque Cristo lo designó. Pedro, su representante, el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo es Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Segundo elemento, dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia, hermanos, desde su fundación hasta este día, siempre ha sufrido ataques y persecuciones. Pero por más feroces
permanentes que sean estos ataques, no van a poder contra la iglesia, porque es institución divina. La iglesia no tiene origen humano, tiene origen divino, porque Cristo su fundador es Dios. Así que alegrémonos pues de estar en la verdadera iglesia, en esa única que Cristo fundó. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra igualmente quedará desatado en el cielo. Con estas palabras, Cristo nuestro Señor le reafirma a Pedro que él, al ser su representante, cuando tome una resolución, cuando tome una decisión, cuando haga o diga algo en ejercicio de su ministerio petrino, de ser el representante de Cristo, esto mismo será respaldado en el cielo por Cristo en persona. Por eso Cristo deja un representante en la tierra. Es Pedro, con todas sus limitaciones. Vean, hermanos, cómo el actuar de la iglesia encabezada por Pedro tiene un respaldo en el cielo, y ese respaldo se la da Cristo su fundador. Así que debemos sentirnos pues realmente felices, contentos. De verdad estamos en la verdadera iglesia. Hermanos, nunca abandonen su fe católica. Aunque les propongan cosas bonitas, hermosas, aunque vayan a otro lado donde les hablen de Dios, incluso que se lea la Biblia o que alaben al Señor, fidelidad a Cristo. Porque Cristo dejó un representante, y ese representante es Pedro. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates, yo lo voy a respaldar, quedará desatado. Y en otro momento, después de la resurrección, allá a la orilla del mar de Galilea, nuevamente en el norte del país, se aparece Cristo a los discípulos al amanecer cuando pasaron la noche en el lago sin pescar. Y después de almorzar, le pregunta a San Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Simón Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a preguntar: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le pregunta también: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y el apóstol Juan Evangelista, que escribe esas líneas que nosotros conocemos, señala que Pedro se entristeció, se sintió incómodo, que Cristo por tercera vez le preguntara lo mismo. Por eso, con más determinación: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Y Cristo siempre respondiéndole: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida mi rebaño. Las 3 veces, nuevamente encargándole a Pedro el cuidado del rebaño, el cuidado de los discípulos de Cristo, no que Cristo fuera un ganadero. El rebaño somos los seguidores del Señor, somos ovejitas de Cristo. ¿A quién le encarga que pastoree? ¿A quién le encarga el cuidado? ¿A quién le encarga la vigilancia? A Simón Pedro. Después de cada confesión terminante, clara, patente, contundente: sí, Señor, tú bien sabes que te quiero. A ese hombre lleno de errores, a ese hombre lleno de dificultades como nosotros, Cristo le encarga el cuidado de las ovejas, hermanos. Por eso el Papa, que es sucesor del apóstol Pedro, porque desde San Pedro hasta su santidad Francisco ha habido un sucesor ininterrumpidamente de ese Pedro, el representante de Cristo. Entonces, al representante de Cristo, hermanos, le debemos respeto, obediencia, afecto, reconocimiento.
Claro, ¿por qué? Porque el Papa en cuestión no llegó solito. El Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, el Espíritu Santo que lleva a cabo las enseñanzas de Cristo, ha llevado a cada Papa a ejercer su misión de manera especial. San Pablo, en cambio, hermanos, poco sabemos de su infancia y a qué se dedicaba anteriormente. Lo que sí sabemos es, primero, que no conoció a Cristo cuando el Señor predicaba, que no estuvo presente en ninguna de las predicaciones de Cristo, que no fue testigo ninguno de los milagros que obró el Señor, que no formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Sin embargo, una gracia muy particular y especial estaba reservada para él. Él que era un ferviente judío, de los meros cumplidores, perseguía a los cristianos, a los que consideraba una secta que estaba echando a perder el judaísmo auténtico, y andaba por todos lados persiguiendo, buscando agarrar a los cristianos para encarcelarlos. Hubiera querido aniquilarlos. Pero un día que iba hacia la ciudad de Damasco, ya en el extranjero, fíjense, en Siria, con cartas de los sacerdotes para tomar presos a los cristianos que ya estuvieran, se le aparece Cristo resucitado y le llama Saulo, Saulo. Ese era el nombre antiguo de Pablo. ¿Por qué me persigues? Y Pablo, que quedó cegado por la luz resplandeciente, le pregunta, ¿y quién eres tú, Señor? Yo soy ese Jesús a quien tú persigues. Entra en la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Ese fue, hermanos, el parteaguas en la vida de este formidable apóstol. Fue bautizado, recuperó la vista porque había quedado ciego, se puso a instruirse en las cosas de Dios, después fue a entrevistarse con San Pedro, con San Juan, el otro apóstol Santiago, y allí le instruyeron sobre las cosas que había pasado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ese celo por la religión que antes lo movía a actuar en contra de los cristianos, ahora se convirtió en un ímpetu misionero excepcional, al grado, hermanos, que San Pablo es reconocido como el más grande, el más aguerrido, el más entregado de los predicadores, de los evangelizadores, de los misioneros cristianos. Y sufrió cárceles, persecuciones, golpizas, pedradas, injurias, naufragios, hambre, enfermedad, y todo lo soportó gustosamente, pero no porque le gustara el sufrimiento en sí mismo, como si psicológicamente estuviera enfermo, fuera un masoquista, no, sino porque sabía que sufría por ser testigo de ese Cristo a quien antes él perseguía y que ahora anunciaba con tanto y tanto entusiasmo. Él convirtió, hermanos, a muchas personas de todos los estratos. Era un hombre sumamente inteligente, hábil para hablar, convencedor. Pero las cosas de Dios, hermanos, desgraciadamente, no a todos les cae bien. De verdad, las cosas de Dios a muchos les aburren, muchos las detestan, las echan por allá lejos. Que no nos vaya a suceder ni lo más mínimo a nosotros, hermanos, en la vida. Si en el pasado hubo indicios de eso, que ya no sea así. San Pedro y San Pablo, por caminos diversos, entonces se convirtieron en los pilares de la Iglesia Católica. Y el Papa vive en Roma precisamente
porque allí fue martirizado igual que San Pablo. Y en Roma hay dos basílicas, la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. San Pedro murió martirizado, clavado en la cruz. Dice una tradición cristiana que cuando lo estaban crucificando, él pidió que su cruz la pusieran al revés, con los pies hacia arriba, porque no se sentía merecedor de morir igual que su Mesías, igual que el Señor Jesús. Y ya San Pablo, hermanos, como era ciudadano romano, no lo podían crucificar. Eso estaba reservado para los que no eran romanos, los que tenían que recibir castigo ejemplar, porque la muerte en cruz era dolorosísima, humillante, vergonzosa, que es la que padeció nuestro Señor Jesucristo, y San Pedro también. A San Pablo lo decapitaron, le cortaron la cabeza y murió también siendo mártir allí en Roma. Por eso se les considera pilares de la Iglesia romana, y Roma pues es la iglesia primera. Nuestra iglesia tiene allí su centro, allí radica el Papa. Ahí seguirán radicando los papas, aunque lleguen de cualquier parte, allí, en la ciudad de Roma. Que San Pedro y San Pablo, hermanos, intercedan por cada uno de nosotros. Muchas felicidades los que llevan el nombre Pedro, Pablo o sus correspondientes femeninos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos. Reenvíen el video.